somos tu voz. No podíamos dejar de conversar hoy con Moisés Chocrón, analista internacional, a propósito de lo que ocurría durante el fin de semana en esta escalada del conflicto en el Medio Oriente, a propósito de ese ataque que lanzara Irán contra Israel. Sin embargo, esta es la información más reciente. Irán anunció que cesará los ataques contra Israel. Sin embargo, ¿qué representa? ¿De qué manera ha cambiado el escenario a partir de ese ataque? Vamos a analizarlo ahora con Moisés. Así que, Moisés, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Vanessa. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Kiss en Caracas. Pues sí, es la primera vez que Irán ataca a territorio israelí desde el momento de la fundación del Estado israelí en el año 1948, así que algunas cosas han cambiado en los últimos días. De hecho, esa tensión, hay que decir, no es nueva. Tensión entre dos viejos rivales en Medio Oriente, pudiésemos decir, alcanzó el fin de semana el punto más álgido, porque por primera vez en la historia Irán atacaba directamente a Israel. Pero ¿cómo analizas tú todo lo que ocurrió y de qué manera? Porque se decía, bueno, Medio Oriente pareciera que estuviera entrando en un escenario desconocido, inédito. ¿En qué cambian ahora o no para ti las cosas, Moisés? Además, ¿cómo ves la reacción que ha habido de parte de aliados? Por ejemplo, en el caso de Israel, porque Estados Unidos confirmaba que había interceptado varios de los misiles. Israel decía el 99% de los drones, porque esta vez fue un ataque con drones, fueron destruidos. Sin embargo, bueno, Estados Unidos admite, sí, nosotros intervinimos y destruimos algunos. Pero ¿cuál es tu lectura sobre todo lo que está en este momento sobre el tablero? Sí, muchas cosas, digamos que es común ver en el Medio Oriente cómo hay constantemente escaladas de conflicto. Esto no es nuevo, es decir, siempre encontramos un sistema como de retaliación en el que uno ataca primero, el otro responde y cada vez pues el clima se caldea cada vez más, de forma que pues puede ocurrir, siempre está latente la posibilidad de que ocurra un atentado o un ataque con una escala tan alta que lo que lleve es a una guerra regional, que es el gran temor del mundo en este momento. Pero lo que ocurrió con Irán en el día de anteayer apenas, entre anteayer y ayer, porque ocurrió en horas de la noche, un atentado o un ataque de territorio iraní a territorio israelí, que como les decía no tiene precedentes. Nunca se había presentado un ataque directo del Estado de Irán al Estado de Israel. Si bien las relaciones nunca han sido cordiales desde la llegada de la Revolución Islámica a Irán, pues tampoco se habían enfrentado de forma directa. Muchos hablan de guerras proxy porque Irán entrena y provee con armas y dinero a diferentes grupos que se consideran terroristas en Medio Oriente, como Hezbollah, Hamas, incluso a los rebeldes hutíes en Yemen, pero no se enfrenta directamente al Estado de Israel, sino que alimenta, por así decirlo, a grupos que sí enfrentan a Israel. ¿Por qué Irán decide atacar? Básicamente porque quiere responder a un ataque que recibió en su consulado en la ciudad de Damasco, en Siria, a principios de este mes, el 1 de abril. Y allí murió, entre otras personas, se habla de 7 bajas en ese ataque. Murió un comandante muy importante para las fuerzas Quds, que es la rama del ejército iraní que hace actividades en el extranjero, que se llamaba Mohammad Reza. Y él es una persona, bueno, primero con un importante historial dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, y también una persona que jugaba un papel fundamental como vínculo entre las Fuerzas Armadas iraníes y el grupo terrorista Hezbollah, que hace vida en el sur del Líbano y que ataca normalmente el norte de Israel. Irán. Sin embargo, Irán... Sí, dime. No, si quieres continúa tú, Moisés, y a lo que vayas a decir agregas. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que está enviando Irán? Porque, bueno, ya lo decíamos, anunció que cesará los ataques. Y yo veía a un experto decir que con este ataque la intención era mostrar la capacidad, pero no necesariamente escalar en el conflicto. Entonces, para ti, ¿qué mensaje también está enviando Irán?
Irán, si bien atribuye este atentado del que les hablaba del 1 de abril a Israel, Israel no ha reconocido ni ha negado la autoría del atentado. Sin embargo, se habla de 2 aviones F-35 que fueron los que realizaron el ataque a la sede consular de Irán en Damasco. Pero sí, evidentemente es un mensaje, pero un mensaje a que recordemos en este momento que tanto Irán como Israel, ambos tienen gobiernos conservadores y, por así decirlo, ortodoxos en política, ¿no? En la mano dura de las respuestas diplomáticas y militares. Ambos son gobiernos extremistas, tanto el de el Ayatollah Khomeini como también el del primer ministro Benjamín Netanyahu, que tuvo que aliarse con los extremistas para poder volver al gobierno y no ser juzgados por los hechos de corrupción que se les acusa. Entonces, evidentemente, después del ataque en el que muere el general iraní Mohammad Reza, Irán, a lo interno, en su propia opinión pública, tenía que dar una imagen de fortaleza, de no vulnerabilidad, y por tanto tiene que responder de manera militar, por así decirlo. Es un imperativo interno de su propia opinión pública y también de la opinión pública regional. Recordemos que Irán representa a la facción chiita dentro del mundo islámico y todos estos grupos chiitas estaban a la espera de una respuesta, y no podía ser una respuesta meramente declaratoria o diplomática, tenía que ser una respuesta contundente del tipo armada, ¿no? Entonces, evidentemente esto, uno cuando de verdad observa las capacidades iraníes y observa también otros momentos en los que se han realizado diferentes ataques de Israel, tanto de Israel como de Irán, uno dice, bueno, la respuesta fue comedida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pasado octubre, cuando Hamas realizó el ataque al territorio israelí, en un solo día se lanzaron aproximadamente 3.000 cohetes. En cambio, la respuesta de Irán el día de anteayer y ayer fue de 300 cohetes. No quiere decir esto, porque ese es otro de los temas importantes que hay que resaltar, no quiere decir que hay que menospreciar el ataque de un estado a otro. En todo caso, se trató de 300 cohetes, 320, entre 320 y 330, dependiendo la fuente que uno cite, cohetes que fueron lanzados desde el territorio iraní al territorio de Israel, y eso evidentemente es un acto de guerra. No hay no hay otra manera de interpretarlo. Sin embargo, dentro de los actos posibles que podía ejecutar Irán, fue un acto comedido. ¿Por qué? En primer lugar, porque 170 de esos vectores que fueron arrojados desde Irán hasta Israel se trataban de drones que van muy lentamente. Es decir, básicamente un dron lanzado por Irán para llegar al territorio israelí se demora unas 8 horas. Mientras que un misil crucero, que fue el otro tipo de los que se presume lanzaron 30 unidades, se demora alrededor de 2 horas. Uh-huh. Sin embargo, otro tipo de misil que también fue utilizado en menor medida, digamos, hablan de 120, 130 unidades, que son los misiles balísticos, se demoran apenas 15 minutos en llegar al territorio israelí. Recordemos que todos estos países se encuentran muy juntos y no son territorios verdaderamente extensos, aunque Irán sí tiene un territorio extenso, ocupa el número 17 dentro del ranking global, pero por ejemplo Israel es del tamaño del estado Lara, en Venezuela. Uh-huh. Entonces no se tratan de grandes territorios. Israel no cuenta con una profundidad estratégica que le permita resguardarse de ataques de este tipo. Entonces, ¿Irán pudo haber lanzado más cohetes? Sí, pudo haber lanzado miles de cohetes. La mayor parte de su ataque fue hecho con drones que son muy lentos y que sabían que iban a ser detenidos por los diferentes sistemas antiaéreos de Israel, que son 3. Son el domo de hierro, uh-huh, la onda de David y 3 sistemas o subsistemas que se llaman Arrow, flecha en inglés, y que son, dependiendo del tipo de amenaza, pues escogen a sus diferentes objetivos. El sistema domo de hierro es un sistema de corto y mediano alcance, va desde 4 kilómetros hasta 70 kilómetros y ataca sobre todo objetivos como cohetes o drones, mientras que los otros 2 sistemas, el sistema onda de David es un sistema de mediano y largo alcance que puede atacar a los misiles cruceros y misiles balísticos, pero sobre todo el sistema Arrow, que permite un ataque de altura. Es decir, aquí ya no estamos hablando de distancias en extensión en metros o kilómetros, sino que estamos hablando de que el sistema Arrow puede arrojar un sistema defensivo a la atmósfera, y a su vez ataca a los misiles balísticos y de crucero.
Otra de las cosas curiosas es que Irán, a pesar de que lo presentó el año pasado, en el 2023, que ya había logrado un misil hipersónico que se estima, según las propias palabras de Irán, que logra velocidades de 15 Mach, es decir, 15 veces la velocidad del sonido, no arrojaron ningún tipo ninguna unidad de este tipo de misil. Y eso es otra de las cosas que llaman la atención. Es decir, de cierto modo Irán primero avisa que va a atacar y segundo, hace un ataque que se puede considerar comedido. De hecho, ayer en la reunión que se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Irán ante el Consejo de Seguridad dice, primero que ya dio por zanjado el problema, ya no piensa hacer ningún otro ataque, y por otro lado también dice que su ataque no buscaba una escalada del conflicto, más bien consideran que fue un ataque bastante comedido. Uh-huh. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional, y ha podido explicarnos detalladamente sobre todo cómo funciona el sistema de defensa de Israel, porque bueno, Moisés tiene conocimientos militares, fue funcionario de la Armada, hoy en situación de retiro, pero aprovechando que has entrado en ese territorio y más o menos nos has explicado cómo funciona militarmente, Moisés, ¿cómo están armados tanto Israel como Irán? ¿Qué capacidad tiene cada uno? ¿Y cuáles son los aliados, hablando ya de otros países, tanto de Irán como de Israel? Sí, las capacidades estratégicas de Irán, empecemos por allí. Como les mencionaba, ya cuentan con drones, que todo esto de propia fabricación, que es muy importante, ¿no? Son capaces de generar industrialmente este tipo de armas y además generaron la tecnología, no la adquirieron a un tercer estado. Entonces, tenemos los drones, tenemos también los misiles de crucero, los misiles balísticos, que aquí habría que hacer una diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un dron, a pesar de que va a una baja velocidad, tiene mucha maniobrabilidad, mientras que un misil crucero tiene menos maniobrabilidad, pero tiene también más velocidad. Recordemos que el recorrido que hace un dron en 8 horas, un misil crucero lo puede hacer en 2. Y el misil balístico es en realidad el más rápido de todos, de estos de los que hemos venido hablando, que puede hacer el mismo recorrido en menos de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, pero por así decirlo, es el menos inteligente de las armas, porque es un misil que no puede cambiar su curso una vez que es disparada la parte balística, que sería como la cabeza, ¿no?, del misil, hablando de la estructura del arma en sí. Pero además, pues Israel es reconocido por tener una buena armada, es decir, buques de guerra bastante actualizados, bien armados, de forma tal que sus capacidades estratégicas van incluso hasta el punto en que pueden cerrar la boca más importante por la que pasa la mayor cantidad de petróleo en el mundo, que es el Estrecho de Hormuz. Pueden cerrarlo en un día con solo tomar la decisión. Entonces, ese tipo de capacidades que tiene Irán, que ha logrado en los últimos años, lo convierten evidentemente en una amenaza latente dentro de la región y para el mundo, porque también recordemos que Irán es el principal proveedor de armas de Rusia en la invasión a Ucrania, y también es un importante aliado político de Putin en la región. De hecho, la entrada de Turquía en la OTAN responde precisamente al peligro iraní, o lo que considera Europa que es el peligro iraní. Por otro lado, tenemos a Israel, que digamos no se ha especializado en armas que sean de carácter ofensivo, sino más bien del tipo defensivo, porque constantemente recibe ataques de países y territorios vecinos, pero que también evidentemente ha desarrollado su propia industria tecnológica que le ha permitido sistemas como el que les comentaba, el domo de hierro, la onda de David y los sistemas Arrow. Pero también se ha especializado en diferentes tipos de drones, algunos de estos drones marítimos. De hecho, una de las noticias dice que Israel recientemente había anunciado que está sacando una versión marítima del domo de hierro. Uh-huh. El domo de hierro, recordemos que se empezó a desarrollar desde el año 2007, fue puesto en funcionamiento a partir del año 2010, y Israel ha declarado que tiene aproximadamente 10 baterías de este sistema defensivo, pero cada una de esas baterías cuentan con entre 3 y 4 disparadores. Entonces estamos hablando de aproximadamente 80. De esos 80, cada uno de esas lanzaderas o disparadores cuenta con aproximadamente 20 misiles, lo que quiere decir que la respuesta en realidad de Israel del domo de hierro es limitada.
cuando menos en una primera carga. Y esa es precisamente otra de las cosas importantes que podemos mencionar del conflicto, es que también Irán estaba interesado no nada más en hacer un ataque, por así decirlo, restringido, solo a unidades militares, que de hecho casi no logra impactar ningún misil dentro del territorio israelí. Solo se cuenta de momento con una sola persona herida, lamentablemente una niña, hacia el desierto al sur de Israel. Y aunque también hubo daños a una base militar en el sur de Israel, pero no ha habido mayores pérdidas materiales y hasta el momento no ha habido fallecidos. Sin embargo, Irán también estaba interesado en saber cuál era la capacidad de respuesta de Israel o el sistema defensivo israelí, tomando en cuenta que envió 3 tipos de armas diferentes, 3 tipos de vectores, y también lo envió en esa cantidad. Lo que quiere decir que es una manera también de Irán hasta dónde puede responder Israel. Si 300 vectores es suficiente, o tendría que verdaderamente en un escenario en que evidentemente no pensaría, como lo hizo en esta oportunidad, lanzar en cuestión de horas 3.000, 4.000, 5.000 unidades de misiles. Están escuchando al analista internacional Moisés Chocrón. Al margen de lo que ocurrió el fin de semana, Moisés, pongamos también un poquito más de contexto, porque decíamos, esta rivalidad tiene muchos años. ¿Por qué Israel e Irán son enemigos? Bueno, básicamente porque con la llegada de la Revolución Islámica, Irán se separa directamente, diametralmente, de Estados Unidos. Recordemos que el Shah de Irán, antes de la Revolución Islámica, en realidad era uno de los socios de Estados Unidos en la región. Pero con la llegada de la Revolución Islámica, la llegada de los chiitas más extremistas al poder en Irán, se pusieron en contra no nada más de Estados Unidos, sino también de sus aliados en la región. Sobre todo porque estos aliados, entre los que se encuentra Israel, no tenían una posición dura, tenían una posición cooperativa con el principal enemigo islámico de Irán, que es Arabia Saudita. Si bien Irán evidentemente declara y lo hace abiertamente, que Israel va a ser borrado del mapa, que no debería existir, y esto lleva años siendo así, es decir, ellos públicamente lo reconocen, hablan de que es una monarquía que tampoco, que oprime, que está en contra del verdadero Islam. Recordemos que los sauditas son suníes en lugar de chiitas, y precisamente por eso es que se dice que Irán ha armado y ha apoyado con recursos a las milicias hutíes en Yemen, porque las milicias hutíes en Yemen luchan contra la corona saudí. Uh-huh. Entonces, la relación con Israel es más bien por consecuencia, no es un odio directo, por así decirlo, sino por ser aliado de los Estados Unidos y a su vez haberse acercado a Arabia Saudita. Pero otro de los elementos que quizás olvidamos, porque pues en este momento está en la palestra Irán e Israel, uh-huh. También tenemos que recordar que otros países, como por ejemplo Qatar, que es una monarquía, también se ha dicho que ha apoyado a grupos terroristas como Hamas. Y por otro lado, a finales del año pasado, a principios de este año, se sabía que tanto Arabia Saudita como Israel estaban en una mesa de negociaciones para lograr un acuerdo que iba a ser histórico de acercamiento entre ambas naciones, precisamente por su posición estratégica, por los valores que pueden compartir, a pesar de que son dos estados que religiosamente están muy distanciados, pero en la práctica han colaborado y siguen colaborando. De hecho, no se trataría del primer estado islámico que de cierto modo coopera con Israel, porque también debemos recordar que en el ataque hace 2 días, Jordania también derribó varios de los drones que envió Irán. Uh-huh. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué Jordania, siendo un país islámico, una monarquía islámica, ayudaría a Israel derribando parte de estos drones? Precisamente porque estos drones tenían que atravesar el cielo Jordán, y esto digamos que no era
por así decirlo, esta monarquía no está a favor de los chiitas y no iba a permitir que violaran su espacio aéreo. Moisés, ya para concluir, ¿cuál es tu reflexión? Porque en definitiva tenemos un mundo en este momento muy convulso, pareciera volverse un lugar más violento si lo comparamos con el principio de este siglo. Se hablaba de que a finales de 2023 había al menos 8 grandes guerras, además de decenas de conflictos armados de menor intensidad. Obviamente está lo que sucede entre Rusia y Ucrania, lo que sucede en Yemen, la situación en África también es terrible, esa guerra perenne en Siria que pareciera que no tiene fin, más de 13 años. ¿Cuál es tu reflexión a propósito de este mundo en el que estamos hoy por hoy, además siempre con la amenaza en ciernes del terrorismo? Sí, lo decía ayer Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, en la reunión del Consejo de Seguridad, que la región, y se refería al Medio Oriente, la región no aguanta una guerra más y el mundo no aguanta una guerra más. Y de cierto modo es verdad, no nada más por el esfuerzo militar que requiere, el esfuerzo económico que requiere atacar o defenderse de alguien, que es miles de millones de dólares, nada más la defensa de Israel. Los expertos la tasan en alrededor de 1.000 o 1.200 millones de dólares una sola jornada, un solo día. Fue lo que costó para Israel defenderse de los 330 misiles iraníes. Entonces, el mundo de verdad en este momento es mucho más peligroso que hace un par de años, hace 3 años. No nada más las guerras que mencionas, pues la guerra interna en Siria, que lo ha convertido prácticamente en un estado fallido a merced de los poderes extranjeros, como el de Rusia, por ejemplo, sino también la guerra en Sudán, la guerra, el estado fallido que representa hoy en día Somalia, en África, la guerra en Ucrania, también las tensiones que cada vez van más en aumento entre Corea del Norte y Corea del Sur, en Asia Pacífico. las tensiones que también van en aumento en el mar de China. Digamos que América es un territorio relativamente tranquilo a pesar de los conflictos políticos que se puedan tener, pero el resto del mundo prácticamente está en llamas. Y esto todo de verdad ocurre, si me pides una reflexión al estilo político y humanista, la reflexión sería que los seres humanos cada vez estamos llevando el poder a políticos y a partidos políticos cada vez más extremistas. Con discursos cada vez más radicales y básicamente porque quieren romper lo anterior, ¿no? También se está agotando el sistema anterior, el sistema de finales del siglo XX, y los nuevos políticos quieren hacer cosas diferentes. Entonces cada vez es más mano dura. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué llega y por qué se mantiene con tan buenos números en el poder Bukele? Porque su discurso es de mano dura. ¿Por qué llega al poder en Argentina? Porque su discurso es de mano dura. ¿Por qué Trump, a pesar de las tantas demandas que tiene en diferentes tribunales en Estados Unidos, cerca de 100 demandas en este momento, ¿por qué hay un riesgo de que vuelva al poder? Porque su discurso es de mano dura. Benjamín Netanyahu, ¿por qué vuelve al poder a pesar de los 2 grandes casos de corrupción? Pues lo mismo. Entonces, hemos estado llevando el poder como sociedades a personas cada vez más extremistas, con un discurso de mano dura, de ataque, de golpe, de contragolpe y de fuerza. Esto, evidentemente, tiene como consecuencia que se abandonen territorios como el de la diplomacia, el de la política. De hecho, hablábamos apenas la semana pasada del caso de Ecuador y México con el caso de Noboa. ¿Por qué Noboa también llega al poder? Llega al poder en medio también del asesinato de uno de los candidatos más populares en el Ecuador en las últimas elecciones. Llega precisamente porque su promesa es ponerle fin con mano dura a las bandas criminales. Entonces, en la medida en que sigamos escogiendo este tipo de partidos, sigamos dándole poder a este tipo de discursos cada vez más incendiarios, en esa misma medida el mundo va a ir afrontando evidentemente mayor cantidad de conflictos, sin tomar en cuenta esto que te estoy diciendo, sin tomar en cuenta lugares del mundo donde no importa por quién vote la gente, porque ya se encuentran enquistados políticos que tienen un discurso incendiario, como por ejemplo en Rusia, donde es un autócrata que decide invadir a sus países vecinos, Corea del Norte, que constantemente amenaza con utilizar armas nucleares.
Entonces, eso sí, digamos que toda esta reflexión sin contar aquellos países donde las sociedades no pueden elegir a sus líderes, pero donde efectivamente sus líderes son muy violentos. Uh-huh. Y ojo, tú hablas del costo que representa, sobre todo en términos económicos, de logística, en fin, este tipo de conflictos, ¿no? Que hoy recorren el mundo, pero quizás lo peor de todo es el costo humano que representa, ese sufrimiento de los civiles, de los inocentes, que además están al margen de esos conflictos. Moisés, como siempre, un gusto conversar contigo y que, bueno, nos ayudes a entender un poco más estos temas, ¿no? Que tienen raíces y mucho más profundas. Recuérdanos tu usuario en redes sociales. Muchísimas gracias, Vanessa, de todos los que nos escucharon. Les recuerdo que me pueden seguir en @chocterapia, choc, como se escribe mi apellido, Chocron, donde pues estará esta conversación que tuvimos el día de hoy y todas las que hemos tenido en diferentes segmentos del programa a lo largo ya de creo que 3 años, ¿no? Uh-huh. Parece mentira, pero sí. Así que ya nos volveremos a hablar la próxima semana. Feliz día, Moisés. Un abrazo. Igualmente. Moisés Chocron, amigos oyentes, analista internacional con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.